Compañeros del curso de robótica avanzada, mi nombre es Rafael Zuluaga. Para esta fase, que es la fase 5, vamos a implementar un software especializado para la solución del proyecto propuesto. El proyecto propuesto inicial, en el caso de la actividad que he realizado, fue un robot de corte a láser, y en la fase inicial, en la fase número 2, se propuso un diagrama de flujo en donde íbamos a dar los pasos a seguir para el desarrollo de los trabajos o de los paso a paso de este robot de corte. Entonces, básicamente, el robot tiene un inicio. Después de ese inicio, él va a efectuar una verificación de su sistema, va a realizar un test operativo. El test operativo puede consistir en un test de movimiento, verificación de componentes electrónicos, alimentaciones, que todas las alimentaciones que necesite estén presentes. Entonces, si el test operativo fue correcto, entonces va a pasar a se va a cargar el programa de trabajo para ese robot. Si el test operativo no fue correcto, pues va a proceder a realizar nuevamente esa verificación del sistema. Ya. Después de cargar ese programa, se va a decidir si el programa se cargó correctamente. Si se cargó correctamente, pues va a iniciar la preparación del proceso. ¿Ya? Cuando ya realiza la preparación del proceso, se ubica la pieza de corte. ¿Ya? Cuando ya el robot detecte que la pieza de corte está ubicada, va a iniciar el corte de la pieza, y finalmente va a terminar el corte de la pieza. ¿Ya? Entonces, al final que termine su corte de pieza, pues la pieza será transportada a una banda transportadora. En caso de que no se haya terminado el corte de la pieza, entonces va a aparecer un reinicio del corte. ¿Ya? Si el reinicio del corte fue adecuado, pues sigue su proceso normal. Si el reinicio del corte no fue adecuado, pues va a pasar una verificación del sistema. Si el programa no se cargó correctamente, pues básicamente entonces se van a tener que identificar las fallas del problema, y después se tiene que verificar si se corrigieron, cargar nuevamente el programa, y si no se recorrigieron las fallas, pues determinar la causa, problema raíz de esa falla que está presentando el robot. ¿Ya? Entonces, aquí ya pasamos a la parte del software especializado, en donde básicamente tuvimos el desarrollo de un robot KUKA, ya un robot KUKA KR6. Ya ese robot KUKA KR6, una de las principales características que deberíamos tener era que tenía que tener 3 o más grados de libertad para poder realizar el proceso de corte de la pieza. Entonces, ya en ese proceso de el corte de la pieza, pues escogimos este robot KUKA, como venía diciendo, el KR6 R906, que decíamos que tenía que tener 3 o más. Entonces, en ese proceso de selección del robot, pues básicamente se escogió este robot que tenía 3 o más grados de libertad, y se comenzó pues a realizar el diseño del programa como tal del robot. Se le agregó una pieza, que es esta que tenemos aquí, que es un tipo de corte a láser genérico. Esta pieza, haciendo clic en la barra de la web del robot DK, descargamos la pieza genérica láser de corte, y se la instalamos al robot KUKA. Creamos un objetivo, un objetivo al que llamamos movimiento. A ese objetivo que llamamos movimiento, lo registramos en una ubicación de coordenadas cartesianas, ya. Y a ese objetivo de movimientos, pues en la parte de programa, pues le enseñamos unos objetivos sobre la superficie para el desarrollo como tal de los movimientos o los paso a paso que tiene que realizar el robot
al momento del corte. Básicamente aquí pues ya podríamos decir que la pieza está en su posición y que el robot ya detectó que la pieza está en la posición para iniciar el corte, ¿ya? Entonces aquí vamos a la parte del flujograma o el diagrama de flujo donde dice que tenemos que cargar el programa. ¿Ya? Entonces a esos puntos de movimiento creamos 6 puntos básicamente. De esos 6 puntos creamos un punto inicial, ¿ya? Un punto inicial, un punto de aproximación donde el robot va a acercarse a la pieza y después creamos 3 puntos más donde el robot va a comenzar a efectuar los cortes, ¿ya? Estos cortes básicamente son cortes cortes lineales, ya que se efectuaron en la pieza porque asumimos de que la pieza está colocada sobre una sobre otra placa metálica, ya, en donde se le hizo un molde con anterioridad y se necesita extraer la pieza o el molde de la placa metálica. Entonces creamos esos puntos o esos objetivos de movimiento y habíamos agregado también, había olvidado que agregamos pues la pieza que es el text platter, es que tenemos aquí, es una pieza metálica con una forma en donde se va a efectuar la simulación del corte. Teniendo eso, pues ya creamos un plano, el plano simula la pieza o el plano simula la lámina metálica donde se encuentra el plato metálico, ya que se va a recortar. Ya después que tenemos todo eso, ya después que tenemos todas los objetivos creados, que tenemos todos los datos del robot, la posición inicial del robot, pues finalmente pasamos a crear el programa. Entonces, para cuando creamos el programa, escogemos todos los puntos o todos los objetivos y desarrollamos el programa. Ya, en ese programa pues se va a establecer los paso a pasos o los movimientos que va a realizar el robot en cuanto al proceso de corte de la pieza como tal. Entonces aquí tuvimos unos inconvenientes porque aparecían unos errores en el desarrollo del proceso de corte, y era que, por ejemplo, si nosotros le damos clic derecho aquí, aparecía movimiento lineal. Ya, cuando me aparece movimiento lineal, entonces el sistema me va a arrojar un error, ¿ya? Un error, ¿por qué? Porque es un brazo articulado, ¿ya? Entonces, como es un brazo articulado, el sistema no ha reconocido de que el brazo articulado está realizando un movimiento lineal. Entonces, cuando yo voy a realizar el proceso de corte como tal, a iniciar el corte, pues me va a salir de advertencia diciéndome que la articulación 5 está en una singularidad 0 grados. ¿Ya? Entonces indica que para evitar la advertencia, cambiando las tolerancias de movimiento de herramientas en opciones y moción, pues nosotros nos dirigimos a herramientas, nos dirigimos a opciones y pues básicamente encontramos aquí moción, que es movimiento, y pues habla sobre la singularidad ya del movimiento, la tolerancia, ya. Pero entonces cuando corregimos estos datos nos dimos cuenta que el error continuaba, y investigando simplemente era cambiar el movimiento de movimiento lineal a el movimiento articular, ya. Entonces ya como realizamos la configuración de movimientos articulares, ya, entonces ya procedemos a realizar la simulación del corte de la placa metálica. Entonces, básicamente, si nos acercamos aquí al plano, tenemos el punto de aproximación y el punto de alejamiento va a quedar muy cerca o cerca del punto de aproximación, porque es ahí donde va a iniciar el robot a cortar, ¿ya? Y va a terminar en esa posición también, ¿ya? Entonces básicamente el robot va a hacer este movimiento de corte y va a volver a su posición inicial, ¿ya?
Se supone que dentro del diagrama de flujo, esta placa después de cortada debe ser retirada y pasar a una banda transportadora y se debe detectar otra placa para su corte. Entonces básicamente realizamos este movimiento y vamos a realizar la simulación. Entonces el robot va, se aproxima, inicia el corte, vuelve, se aleja y vuelve a su posición inicial. Entonces básicamente este es el corte de un robot de corte a láser, ¿ya? Y podemos hacer el proceso cada vez que le vamos a dar play. Hubo una particularidad que intentamos buscar como el trazador de corte como lo tenía la parte de soldadura, pero en la web como tal de Robot EDK, donde aparecían los objetos y los tipos de robot y las estaciones, pues no nos aparecían esos macros en donde podríamos instalar como esa proyección de que el robot estuvo cortando para que se viera como tal el corte de la placa. Bueno, finalmente eso fue todo el desarrollo como tal del robot, de los objetivos, del programa como tal. Entonces aquí ya cumplimos la otra parte del flujograma, que era que si se cargó correctamente el programa, se inicia la preparación del proceso para iniciar el corte de la pieza. Entonces nos damos cuenta que el programa se cargó correctamente, aunque habíamos tenido unas dificultades, pues logramos solucionarlo y ya el robot KUKA KR6 R900X pues ya está efectuando su procedimiento de corte de placas normal. Muchas gracias por ver el video, el curso de robótica avanzada.